Saludos amigos, con ustedes Soledad Herrera. Hoy día en un nuevo programa de Saludable y Feliz. Hoy día tocaremos el tema de los límites en la salud mental. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Esto es una frase que la dijo Epicteto, un filósofo griego de la escuela estoica. Hoy día para la bibliografía utilizaremos el libro Cuestión de Límites de Nedra Glover, psicóloga, y también el libro El arte de no amargarse la vida del español Rafael Santandreu. Y con nosotros la psicóloga Camila Rueda, máster en psicología clínica, quien nos ayudará al desarrollo de este tema, los límites en la salud mental. Camila. Saludos con todos. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre los límites, que es muy importante para nuestra vida cotidiana, en el trabajo, relaciones personales, y es algo que tenemos que trabajar. En este programa vamos a aprender cómo marcar y comunicar esas líneas que nadie debería cruzar. Vamos a empezar con las conceptualizaciones, Camila. Y entonces, ¿qué son los límites? Los límites están denominados con las cosas que permitimos y no permitimos. Es decir, pueden ser de diferentes modos, ¿no? Justamente los límites lo que nos ayuda es a mantener relaciones más saludables, a tener ambientes seguros, a desarrollarnos como seres humanos, digamos, más felices, por así denominarlo, y justamente esto es de los límites, las cosas que permitimos y no permitimos. Gracias. Y entonces, Camila, ¿cuáles son los tipos de límites? Los tipos de límites se denominan tanto físicos como emocionales. En los físicos justamente es esto de no permitir, digamos, que una persona sobrepase nuestros límites de, no sé, no abrazarme, no tocarme, etcétera, ¿no? Justamente igual en los límites emocionales encontramos diferentes. Justamente encontramos el rígido, el poroso y el saludable. El rígido son límites que están así establecidos y que no va a haber ningún cambio. Es decir, pase lo que pase, esos límites no se van a cambiar y no se van a modificar. Los límites porosos son los límites que no están establecidos, es decir, que pueden estar como no pueden estar, justamente por eso se denomina límite poroso. Y justamente el último, que son los límites saludables, es a lo que llegamos, es decir, a las cosas que sí vamos a permitir, las cosas que no vamos a permitir. Y justamente para llegar a los límites o para llegar a estos establecer de límites, tenemos nosotros como personas saber qué vamos a tolerar y qué no. Igualmente también tenemos que aprender a manejar este tema de la negociación, ¿no? Las cosas de que podemos negociar como que para modificar cierto límite, para modificar cierta conducta, pero hay cosas que no son negociables. Entonces justamente nosotros como seres humanos tenemos que aprender a hacer el tipo de negociación. Muy gentil. Y en los límites, ¿en dónde podemos poner límites? ¿Ponemos límites a los familiares? ¿En dónde ponemos límites? Los límites se establecen en todo lado, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigo, en las relaciones de familia. Entonces, los límites nos encontramos en nuestra vida diaria, porque como se denomina antes justamente esto de decir las cosas que vamos a permitir y las cosas que no vamos a permitir. Igualmente los límites también es para uno mismo, las cosas que también uno como persona o como ser humano va a permitir y no va a permitir. Ya. ¿Podemos poner límites a las redes sociales? Sí, justamente también los límites en las redes sociales es algo importante en la era actual, ¿no? Porque justamente vivimos en una era en donde la información y todo esto de la conexión a internet, redes sociales, etcétera, es excesiva. Entonces, justamente nosotros tenemos que poner límites a qué estamos viendo, qué hacemos en las redes sociales, cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, qué información tenemos en las redes sociales. Muchas veces nosotros tenemos acceso a demasiada información y podemos también estar un poco confundidos o sobreestimularnos de información, redes sociales, etcétera, ¿no? Y justamente esto puede ser perjudicial para nuestra salud, a pesar que no lo veamos en un tiempo como corto, por así decirlo, pero a largo plazo sí se puede tener un conflicto, ¿no? De decir que estamos, digamos, mucho tiempo en redes sociales y empezamos a compararnos con la gente que vemos en Facebook, Instagram, ¿no? Entonces justamente eso, digamos que no nos afecta en el momento, pero sí a largo plazo y afecta a nuestra vida cotidiana. Vemos información, es decir, vemos mucha información sobre situaciones que pasan en otros países, en nuestras ciudades, y estamos sobrecargados, ¿no? Entonces tenemos que aprender, obviamente, a estar informados y también delimitar como qué información, qué fuentes lo vemos, porque ahora lamentablemente, como toda la gente tiene acceso a las redes sociales, puede haber
noticias, puede haber información que no sea verídica. Entonces nosotros también tenemos que aprender a poner a filtrar esas cosas, a poner los límites en las cosas que sí hacemos y que no vemos en las redes sociales. Y, por ejemplo, cuando hablamos de esto de los likes, ¿no? Entonces, las contestaciones que hacemos cuando tenemos TikTok o cuando tenemos algún otro tipo de red, ¿esto qué puede provocarnos? También sería bueno bloquear aquello que nos va a causar malestar. Claro, esto ya depende de cada persona, porque hay personas en las que no les afectan los comentarios negativos, hay otras personas que les afectan mal los comentarios negativos. Entonces, justamente nosotros tenemos que ponernos a pensar en qué nos afecta, es decir, esto me afecta más o esto me afecta menos, y nosotros mismos ahí delegar como que si no me afecta tanto, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Pero hay gente que por un comentario, por alguna cosa, lo toma muy en serio, entonces su vida, por así decirlo, empieza a girar en torno a estas cosas. Entonces, sí, nosotros tenemos que aprender a limitarnos en decir, sí, esto me va a servir, esto no me va a servir, esto me va a ayudar. Y justamente sí, nosotros aprender a decir, esto puedo bloquearlo o esto puedo eliminarlo para evitar un daño a mi salud mental. Y no solo en la salud mental, porque ojo, cuando recibimos comentarios negativos, no es que solo nos afecte la psiquis, sino que justamente nos afecta también físicamente, porque empezamos a tener estos pensamientos de, no, es que tal vez sí tienen razón, me veo, no sé, digamos, físicamente no me veo así, y comenzamos a estas comparaciones. Entonces sí, justamente esto tenemos nosotros también que delegar estos límites en las cosas que vamos a permitir en nuestras redes sociales y qué cosas no vamos a permitir en las mismas. Por ejemplo, los límites también son para la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un familiar que está enfermo, es decir, generalmente suele ser el padre o la madre, ¿no? Cuando ya están viejitos. Y resulta que hay una sola hermana a la que le quieren hacer que le cuide y que ella solamente esté ahí y el resto, pues no quiere hacerse cargo. ¿Cómo podemos hacer? Justamente el establecer límites con nuestra familia, con nuestros amigos, es lo más complicado, porque justamente son esas personas en las que tenemos un lazo emocional, un lazo afectivo. Entonces, justamente, bueno, cuando pasa esta situación de si hay un familiar enfermo, si hay una situación de enfermedad, por así decirlo, tenemos todos que crear la conciencia en que todos tenemos la misma, por así decirlo, responsabilidad frente a esta persona, puede ser mamá, papá, etcétera, y nosotros crear esa conciencia de las cosas que vamos a hacer con nuestra familia. Es decir, no puedo cargarme y no puedo cargar a una sola persona todo el cuidado de este familiar, por así decirlo, y yo me desentiendo y solo lo veo desde la parte económica, ¿no? Muchas veces pasa esto que las personas dicen, ah, bueno, es que mi ñaña está o mi ñaño está encargado de esto, entonces yo solo le paso el dinero y no me preocupo. Entonces, justamente lo que pasa y la persona que está teniendo este rol de cuidador, lo que pasa es que la persona empieza a sobrecargarse de trabajo, sobrecargarse de estrés, y obviamente esto a largo plazo, a mediano y a largo plazo, a la persona lo que le va a hacer es enfermar. Entonces, justamente si la persona se enferma, es justamente no va a poder cumplir con este rol de cuidador. Y para cumplir los roles de cuidadores, justamente se establecen las cosas que tenemos que hacer cada persona, es decir, los límites que vamos a hacer. Digamos que tú tienes un horario de tal a tal y justamente la otra persona tiene un horario de justo a esta hora a esta hora. Entonces tenemos que establecer que se tienen que cumplir esas reglas, se tienen que establecer los límites que se van a cumplir, porque no es la situación de decir, sí, yo puedo hacer esto y yo me desentiendo totalmente porque solo me veo la parte económica. No, justamente en esto de los establecer límites es promover nuestra salud mental, es promover las cosas en que sí, esto me está afectando, esto no me está afectando, cómo me va a afectar a mediano, corto, a largo plazo, cómo me va a afectar a mi vida cotidiana, a mi vida futuro, porque obviamente si nosotros no establecemos límites con nuestros familiares y decimos, no, no te voy a permitir que te desentiendas de la persona, no voy a permitir que solo ayudes en la parte económica, esto lo único que va a causar es que nosotros nos sobrecarguemos de cosas y tengamos otras consecuencias a largo plazo, no solo psicológicas, sino también físicas. Esto provoca también mucho resentimiento, ¿no? Entre los familiares.
Exactamente, justamente todos estos sentimientos negativos puede ser porque la persona al momento en que esté con una sobrecarga emocional empieza a estos como de no quiero saber de mi familia, no quiero saber de mis hermanos, no quiero saber de mis papás, porque justamente esto de que cuando están sobrecargados emocionalmente empiezan estos pensamientos negativos y sí, justamente también empiezan a empezar las culpas, es decir, no, es que tú tienes la culpa de esto, tú tienes la culpa de lo otro, porque justamente esto pasa, o sea, la gente empieza a culpar de las situaciones y no se llega a un punto medio, es decir, la culpa, es decir, las responsabilidades se quedan ahí y la gente empieza a echarse la culpa. O sea que es más bien importante el hecho de negociar, el de conversar para evitar los resentimientos. El poner límites entonces nos ayuda tanto a nosotros como a los otros. Y por ejemplo, cuando hablamos de los amigos, ¿no? O sea, hay amigos, hay amigas que, bueno, siempre vienen solamente a pedir consejo, a pedir consulta, a pedir plata. Bueno, sí se tiene con mucho gusto, ¿no? Pero hay gente que no da, que solo pide, pide, pide. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Cómo calculamos si es buena o no es buena la amistad? Justamente para aportar esto de justamente en las relaciones de amigos o en las relaciones personales, tenemos que nosotros ponernos a pensar en qué aporta a nuestra vida esta persona. Es decir, ¿qué nos da? O sea, ¿qué nos da no solo, digamos, por parte económica, ¿no? Sino que, digamos, nos da una buena amistad, una buena comunicación, un lugar seguro en el cual uno pueda confiar, desahogarse, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a poner todo en una balanza en las cosas que nos está ayudando esta persona y las cosas que no. Es decir, si en la balanza pesan más las cosas negativas, tenemos que ponernos a pensar en que, ¿qué pasa si yo dejo esta amistad, esta relación, etcétera? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué beneficios voy a tener si ya no tengo esta persona en mi vida? ¿O qué beneficios voy a tener a largo plazo si esta persona ya no está conmigo? Entonces, justamente eso, ¿no? De que tenemos que aprender a medir de las cosas que nos aportan y lo que nosotros aportamos en eso. Es justamente es sano aprender a también a soltar estas amistades, es aprender a soltar como que sabes que no estamos en el mismo concepto, en la misma situación y es mejor como que cada uno por su lado y todo en paz, ¿no? Pero también esto de forzar relaciones, de forzar cosas y nosotros siempre dar y dar y dar y dar, esto nos va a desgastar emocionalmente, o sea, nos va a desgastar, no vamos a tener una buena relación, nuestras relaciones van a ser conflictivas y justamente es eso. O sea, tenemos que tener relaciones sanas y si no sirven, preferible les cortamos de raíz porque eso nos afecta nuestra autoestima, nos puede afectar nuestra economía también porque si enfermos nos toca dar plata para el médico, ¿no? A que nos cure. Y, por ejemplo, y cuando es en las relaciones de pareja, por decir, tengo mi pareja y resulta que tenemos una tarjeta de crédito y a él le gusta gastar mucho en cuestiones de ropa deportiva o cuestiones deportivas y resulta que el tema en la casa económicamente no está tan bien. Entonces, ¿cómo en una relación así que de pareja donde se dan de por sí bastantes conflictos, sobre todo los económicos, cómo le ponemos un límite sin llegar a divorciarnos? Los límites en la pareja pueden ser un poco complicados porque obviamente dependiendo de en qué contexto estén, ¿no? Porque obviamente a veces en una pareja empiezan siendo novios, luego se casan y empiezan esta vida, digamos, marital, ¿no? Pues esta vida de pareja. Pero justamente desde que nosotros somos, digamos, pareja, empezamos, tenemos que aprender a poner los límites en las cosas en las que yo estoy de acuerdo y en las que no, porque justamente esto, sobre todo en los temas económicos, cuando ya se vive con la persona, ya están ahí viviendo juntos, empiezan estas dificultades, no es que yo gasto en esto, pero tú gastas en esto, no, sino llevar un balance, ¿no? De decir, ¿sabes qué? En nuestro presupuesto, digamos, mensual, por así decirlo, vamos a establecer $20 para alguna compra que tú quieras o yo quiero. Y justamente es respetar lo que estamos hablando, lo que estamos negociando. Porque si la persona no nos está respetando, no está respetando estas negociaciones que nosotros tenemos que nosotros ponernos a pensar en que si en realidad queremos esa relación, es decir, que si esa relación de pareja nos está igualmente dando algo, o sea, nos está haciendo crecer como persona, nos está haciendo crecer, digamos, emocionalmente, tenemos un futuro planeado, una vida planeada, vamos a ver algo a futuro, ¿no?
pero si esa persona no lo hace de la misma manera, es justamente esto de que empiezan los roces, de decir, sabes que a mí no me gusta esto de ti, y a mí no me gusta esto de la otra persona, y empiezan esto la gente a rozar, o sea, a rozar mucho, a empezar las dificultades y ya empiezan como que sí, es que tú gastas esto y es también lo que no conocíamos del otro, ¿no? Porque obviamente una cosa es la relación de pareja en novios y otra cosa es cuando ya se vive juntos, ¿no? Entonces como que, ¿sabes qué? Yo no conocí esta parte de ti y no me gusta. Y justamente esas partes de decir no me gusta, uno también tiene que aprender a decir sí, sabes que sí tienes razón, yo tengo que cambiar estas cosas y aprender también a nosotros ser conscientes de las cosas que podemos cambiar y las cosas que no vamos a cambiar y ser conscientes y ser muy sinceros con la otra persona, ser sinceros en decir, sabes que sí, yo puedo modificar esto, yo puedo cambiar esto para el bien de la relación, para nuestro bien a futuro, y es justamente eso, establecer los límites siempre desde el principio, porque ojo, no es cuestión de decir que un día lo permito esto y se rompió el límite y se vuelve a repetir, porque eso pasa en algunas ocasiones, se rompe, digamos, el límite y se empieza a como que normalizar la conducta que no queremos, porque la persona dice, ah, es que ya se rompió una vez el límite, entonces lo vuelvo a repetir. Y esto pasa en las dos partes, no solo es en una. O sea, lo que no podemos permitir es esa transgresión, ¿no? Porque empieza a hacerse un hábito y esos hábitos nos van a hacer mucho daño porque no son hábitos saludables. Y por ejemplo, en el trabajo que nosotros tenemos mucho esto de que la gente se enferma con el famoso síndrome del burnout, ¿no? Porque han trabajado demasiado. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos poner los límites en el trabajo? ¿Hasta dónde? ¿Y qué sucede con el trabajador cuando ya tiene burnout, cuando todos estos límites ya han traspasado? Justamente el síndrome del burnout o el síndrome del quemado es esta sobrecarga o esta literalmente sobrecarga de estrés laboral, y no solo laboral, ¿no? Porque esto puede ser en todas las cosas. Justamente el síndrome del quemado lo que pasa es que la persona ya empieza a tener esto de estar cansado, no dormir bien, estresado todo el tiempo, ya problemas físicos, ya problemas emocionales, es decir, entonces justamente esto en el trabajo, que es lo más común en donde se tiene esto en empresas, en hospitales, etcétera, es esta sobrecarga de trabajo, es esta sobrecarga de situaciones y que nosotros pensamos como que sí, vamos a poder con todo y nos cargamos con todo encima. Pero la situación no es así. Nosotros tenemos que aprender a poner los límites en las cosas que sí puedo hacer y en las cosas que no puedo hacer, porque ojo, también pasa que a veces por no perder el trabajo, por tener el seguro el trabajo, empezamos a hacer cosas que no están dentro de nuestros roles. Es decir, si me piden un informe que no me tocaba a mí, sino a mi compañero, pero yo lo voy a hacer porque no quiero que me vean mal, no quiero ponerme mal con el jefe, y empezamos a tener esto, ¿no? Y justamente esto se empieza a normalizar, es decir, ya me van a seguir pidiendo cosas más allá de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Obviamente en un trabajo sí se tiene que crear, proyectarse, etcétera, pero tenemos que aprender a decir hasta dónde, o sea, hasta dónde va a llevar con nosotros nuestra salud mental. Un ejemplo que a veces pasa es que ahora las personas muchas veces tienen dos celulares, uno digamos personal y uno del trabajo. Entonces, digamos que a veces pasan pegados al celular del trabajo todos los días, los fines de semana, los feriados, los festivos, y pasa esto, ¿no? De que empiezan todo el rato. Nosotros tenemos que empezar a decir hasta dónde va a llegar mi horario laboral, o sea, si yo tengo que hacer una junta importante, ok, un día a la semana, dos, ok, pero no vamos a hacer esto todos los días, es decir, que vamos a estar pegados al celular 24/7 y vamos también a permitir que, digamos, nos llamen fuera de nuestro horario laboral, por así decirlo, 9 de la noche, 10 de la noche a pedirnos cosas. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes y decir, no, es que mi horario laboral es hasta 5 o 6 de la tarde y nosotros también aprender que las personas respeten eso. Porque cuando nosotros aprendemos a decir no, porque justamente nosotros tenemos muchas veces el miedo de decir no por justamente esto, por perder nuestro trabajo, etcétera, pero nosotros al momento en que decimos no, las personas también aprenden a decir, si es que no, esta persona ya a partir de las 6 de la tarde ya no contesta porque está fuera de su horario laboral, ¿no? Y no por ser un poco antipáticos ni odiosos, sino es por cuidar nuestra salud mental. Y justamente en las empresas, en cualquier lado donde nosotros tenemos que trabajar, siempre es importante tener la prevención, el cuidado de la salud mental a nuestros trabajadores. Porque si nosotros tenemos una persona que tiene síndrome de burnout, está
estrés, ansiedad, cualquier problemática psicológica, por así decirlo, hasta nos va a afectar como empresa porque la productividad no va a ser lo mismo. O sea, una persona que está completamente sana va a rendir al 100%. Una persona que no esté completamente sana va a rendir un 50% y su productividad obviamente va a bajar. Y al momento en que baja la productividad, no solo afecta a la persona, sino también a la empresa. Entonces, justamente para mantener trabajadores estables físicamente, emocionalmente, tenemos que aprender a tener estas prevenciones. Justamente actualmente se tiene estas partes, estas pausas activas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes en dónde se ponen estas pausas activas. Y por ejemplo, hay gente, ¿no es cierto?, que reacciona mal. O sea, hay enojo de las personas cuando empezamos a poner límites. Papá, mamá, familiares se ponen enojados. ¿Cómo manejamos ese enojo? ¿Qué hacemos? Justamente cuando nosotros empezamos a establecer límites, empezamos a hacer toda esta cultura de que las cosas que quiero o no quiero para mi vida, solemos tener muchas ocasiones estos enojos, molestias, incomodidades de otras personas cuando les decimos que no. Cuando les decimos, sabes que ya no voy a permitir esto o se tiene que cambiar esto, la persona empieza a molestarse, empieza a tener como que, ay, pero es que antes tú me dejabas, es que tú sí antes eras así. Y justamente estas personas como están tan normalizadas, estas conductas tan normalizadas, permitir estas cosas, esto pasa, o sea, justamente eso pasa en que la gente empieza a decir como que sí, es que antes tú lo dejabas y ahora me dices esto y la gente se enoja. Entonces, obviamente nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso, o sea, tenemos que aprender a lidiar en que la gente se puede enojar, la gente se puede alejar, la gente puede resentirse y decir como es que no, es que tú estás exagerando, también es algo muy común que se escucha, que dices, no, estás exagerando sobre la situación o estás exagerando esto, no es así, pero uno tiene que aprender también a ponerse firme frente a lo que estamos tratando de expresar, ¿no? Porque obviamente no porque la persona se enoje o se resienta, vamos a nosotros a dejar que se permita esas cosas. Eso pasa muchas veces que, bueno, con tal que la persona ya no se enoje o no se resiente, etcétera, voy a dejar pasar. Es decir, y sigo con esa conducta y nunca se establecen los límites. Es decir, porque nosotros seguimos y seguimos y seguimos permitiendo eso. Entonces, justamente sí, que la gente se enoje, que tenga resentimientos, es muy común. Es muy, muy común que pase eso cuando nosotros empezamos a establecer límites, cuando nosotros empezamos toda esta situación. Es muy común que la gente se moleste y hay gente que hasta se aleja. O sea, dice como que, bueno, entonces ya no me vas a permitir eso, entonces yo prefiero alejarme. Entonces, justamente esto sí pasa. O sea, pero preferible que se alejen a que nos sigan haciendo daño, ¿no? A que Exactamente. se siga con el abuso y nosotros seguirnos enfermando. O sea, también tenemos los niños, ¿no? Los hijos, los adolescentes cuando son pequeñitos. Cierto es que a ellos, a más nosotros como que les educamos, ¿no? Pero, y también podemos poner límites ahí. Los límites son para todos, para niños, para adultos mayores, para todas las personas, hasta para las mascotas hay límites en las cosas que están y no están permitidas. Cuando nosotros justamente ahora se habla mucho de esto de no gritar a los niños, no decir esto y se confunde un poco esto de la crianza respetuosa. Justamente esto de la crianza respetuosa no es cuestión de decir, no le voy a decir no le voy a decir nada y que crezca súper bien y no voy a poner ningún límite, no. No es cuestión de que voy a dejar que haga lo que quiera, que haga lo que le convenga, por así decirlo, por no poner límites. Nosotros como adultos, como padres en este caso, tenemos que aprender a decir a nuestros hijos, esto está permitido y esto no está permitido, porque, ojo, que no tenga un límite en su casa, que eso es la primera situación, en la primer encuentro donde tienen que establecer límites, en algún momento les van a poner límites y esta persona va a tener conflictos, va a tener problemas porque dice, ay, pero es que en mi casa nunca me enseñaron eso, es que en mi casa no era así. Entonces nosotros también tenemos que aprender a los límites, no solo en la parte familiar, no solo en la parte de nuestros padres, sino en la parte de los límites en la sociedad, en las cosas que estamos o no permitiendo en la sociedad, porque si un niño, digamos, va en un transporte público y le pega a una señora y la señora, la mamá en vez de decirle no, eso no se hace, se empieza a reír y se le dice no, es que son niños, tampoco está bien, porque ojo, estamos vulnerando a otras personas. Entonces no es cuestión de decir, ay, es que
no quiero ser mal papá, no quiero sonar grosero, no quiero que mi hijo se traume, que es ahora algo muy común, sino de saber decir, ¿sabes qué? Esto está permitido y esto no está permitido. Y las consecuencias de qué va a pasar si no se cumplen esos límites. Porque, ojo, también cuando nosotros estamos criando a estos niños, criando a estos seres, también nosotros les estamos enseñando a las cosas que ellos van a poder permitir. Es decir, si el niño nunca tiene límites y se encuentra con una persona que tampoco tiene límites, no va a llegar a nada, o sea, no va a llegar a ningún acuerdo y no va a existir límites y pueden haber situaciones que Muy pueden muy desagradables, ¿no? desagradables como violencia, etcétera, porque no se estableció esto. O sea, si nunca en mi casa me pusieron límites, yo jamás los voy a cumplir y voy a hacer cosas que no debería hacer y obviamente va a ser perjudicial no solo para mí, sino también para la sociedad y no solo va a tener digamos, algo que le reprima a la sociedad, sino también a él como persona. Es decir, no va a haber solo no, es que no puedes hacer esto, sino consecuencias más grandes. Entonces, sí, justamente los límites a los niños, a los adolescentes, hay que ponerlos enfrente, hay que ponerlos. Obviamente no hay que decir como que, sí, vamos a hacer este límite y vamos a tener consecuencias negativas. No, siempre decir qué va a pasar y qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas. Y también esto va a ayudar a los niños a tener una infancia más sana, una adolescencia más feliz y también estos límites de saber las cosas que sí, que no, también ellos van a aprender a poner eso en su vida diaria, es decir, como que no, es que en mi casa me dijeron esto, entonces yo no puedo permitir que otra persona pase este límite. Entonces justamente van aprendiendo, van absorbiendo todo esto. O sea, hay que aprender a decir no a las circunstancias y también, o sea, cuando no ponemos límites, nos amargamos la vida. Claro, porque el no poner límites es dejar que la gente haga o deshaga con las cosas que queremos o no queremos y es amargarnos de que, bueno, sí, estamos permitiendo esto, pero ya no pasa nada, entonces me amargo la vida o dejo que mi vida esté pausada o dejo que mi vida tenga algún caos solo por no saber decir no, o sea, solo por miedo. Obviamente a veces poner límites nos da miedo de quedarnos solo, de perder a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, porque justamente cuando nosotros aprendemos a decir, no, no quiero esto, no voy a tolerar esto, la gente puede, y muchas veces eso pasa, la gente empieza a alejarse, porque dice, entonces como que ya no me va a tolerar esto, entonces yo prefiero buscar otra persona que sí lo tolere. Pero justamente es eso, o sea, esa es la parte de crecer y de madurar emocionalmente, decir, sí, no importa que esta persona se aleje, no importa que esta persona se vaya, pero con tal de yo estar emocionalmente estable, de estar emocionalmente bien, nos va a llevar a relaciones más saludables, a menos tóxicas. O sea, pero cuando nosotros solicitamos establecer estos límites, a veces como que reclamamos, ¿no? O sea, ¿y lo hacemos en reclamo o es mejor razonarlo y tratar de conversar? Y si las cosas se ponen mal, ¿nos retiramos? Justamente para establecer límites tenemos que nosotros ser conscientes en qué está mal, o sea, ser conscientes en esta situación está mal, entonces esto hay que cambiar. Justamente se tiene que muchas veces en las peleas, en las discusiones se empieza a decir, no, es que tú tienes la culpa de esto, a mí no me gusta esto y empezamos a echar culpas. Entonces justamente uno tiene que ser consciente y tratar de hacer estos límites en un ambiente, digamos, estable, en una conversación, en una comunicación efectiva en que se establezca como que sabes que a mí no me gusta esto, podemos modificarlo esto, no me gusta esta situación, a mí tampoco me gusta, entonces cambiemos, pero no justamente llegar a gritos, a situaciones de incómodas, por así decirlo, y no, porque cuando llegamos a esas situaciones no vamos a establecer límites, solo estamos echando culpas, o sea, estamos poniendo culpas y no establecemos en las cosas que sí estamos permitiendo, ¿no? Entonces cuando nosotros nos sentamos con la persona que queremos establecer límites y decimos, ¿sabes qué? No me gusta esto, quiero cambiar esto, ¿qué te parece? Y justamente es eso, la parte de la negociación, eso de negociar en las cosas que van a estar permitidas y no. O sea, sería una forma, ¿no es cierto?, identificar qué es lo que nos está molestando, argumentarlo, negociarlo y cambiarlo de forma positiva para el bienestar de las dos personas. Bueno, y entonces en estos temas, ¿cómo poner límites nos hace más saludables y más felices?
Justamente el establecer límites, el saber las cosas que vamos y no vamos a tolerar, nos ayuda a nuestra situación física y emocional, porque justamente eso pasa, o sea, cuando nosotros sabemos, esto no me va a perjudicar, esto es así o esto es de otra manera, nosotros ya sabemos que nuestra emoción, o sea, nosotros emocionalmente vamos a estar estable, porque no vamos a tener esos conflictos, o sea, no vamos a tener esas situaciones que nos estén dañando. Entonces, justamente eso nos ayuda a tener, digamos, un mejor bienestar tanto físico y mental. Claro, entonces cuando existen este tipo de conflictos, por ejemplo, ¿no? Y cuando son familiares, sería importante acudir al psicólogo, ¿no? Por ejemplo, en caso de una relación de pareja, porque el tema del matrimonio es bastante grave, entonces ahí estaría bien pedir ayuda. Claro, siempre el pedir ayuda al psicólogo siempre va a ayudar a ser un mediador en esta situación, un mediador entre las partes, no solo en relaciones de pareja, en familia, hasta para uno mismo, decir como que sí, esto de mediar. Entonces el psicólogo no es solo una persona que ya como que enfrenta los problemas psicológicos, sino también la prevención. Ahora se habla mucho de prevención y justamente eso hace el psicólogo, prevenir problemas a largo plazo. Muchas gracias, Camila. Entonces, el contacto para nuestra psicóloga clínica, el 0960823513, que lo tienen también aquí en pantalla, y el correo electrónico camilanataliarueda@gmail.com. También tiene la Episteme Capacitaciones, es una empresa de capacitaciones en donde igual al mismo número telefónico y al mismo correo electrónico pueden encontrar psicólogos y psicólogas especializados, médicos, nutricionistas que nos van a ayudar con estos temas de la cuestión de la salud. Entonces, amigos, muchísimas gracias, Camila, gracias por haber estado con nosotros. Les espero en el próximo programa de Saludable y Feliz y pues nos estamos viendo. Despidámonos, Camila. Muchas gracias, igual nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.